cada vez, y eso es sincero, yo aprendo algo. Y he aprendido una cosa estos días que no entendía y ahora me voy a dedicar a pensar en eso allí, en condiciones totalmente distintas a las que tienen ustedes, pero el cultivo es el mismo. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una de nuestras variedades. No somos tan ricos en variedades como lo que pueden tener ustedes aquí. Tenemos esencialmente dos variedades que son las más importantes, ¿no? Y esta es una de ellas. Le llamamos bronceada, y tiene la característica de ser una variedad, ¿cómo se llama? Mamilada o humonada, ¿no? Tiene mamila, una de las dos. La otra es lisa, ya veremos por ahí alguna fotografía donde aparece. Es quizás este fruto tiene mucho más azúcar que el otro, pero tiene otras dificultades. En fin, en esta charla pretendo presentarles nuestra situación, nuestra condición actual de cultivo, y en la que sigue una cosa un poco más específica de cómo manejamos. La primera cosa a saber es dónde estamos, y eso también genera algún tipo de extrañeza, porque nosotros pensamos que estamos, bueno, desde luego estamos aquí en una cornisa de la cordillera hacia el océano, nos estamos cayendo, ¿cierto? Cada vez que se mueve la Tierra nos caemos al océano, ¿no? Y últimamente se ha movido bastante por este asunto de las placas que se ajustan, la placa de Nazca con la placa, ¿cómo se llama?, continental. Y pensábamos nosotros que estábamos, cuando queríamos explicarnos por qué teníamos chirimoya en Chile, bastante lejos de un supuesto centro de origen que el año pasado, en una ponencia de un estudio que se hizo aquí en La Mayora, demuestra que en realidad el centro de origen está aquí en Centroamérica, ¿no? de esta especie. Entonces ahora la duda que tenemos es más grande. ¿Qué hacemos nosotros trabajando con una especie que está cerca de 9 o 10 mil kilómetros de distancia? 7 mil, 8 mil kilómetros desde aquí hasta acá. ¿Cómo es posible que haya chirimoya tan lejos y en condiciones tan distintas? Seguramente seguro, ¿no? Un señor, cuando esto era virreinato español, de mucha fruta, porque tiene en esa gran longitud muchos climas que permiten poder tener todo este tipo de especies. Y yo creo que ustedes conocen y saben de la fruta chilena cómo se pone en el mundo. En total total país 300.000 hectáreas, pero estos tres cultivos hacen 120, 130.000 hectáreas. Y yo he puesto ahí nosotros le decimos palto al aguacate, ¿no? Nosotros le llamamos palto. A mí me cuesta decir aguacate, yo digo palto. El palto está aquí con una idea de 39.000 hectáreas, pero la verdad es que hoy, 2014, por tema de agua y de clima, estos 39.000 se han reducido a 31.000. Tenemos más 5 o 6 meses, 7 meses arriba del agua. La siguiente. Aquí están lo que sería el equivalente a las fechas grandes del cultivo, que se podría decir original, 10 por 10, 12 por 12, ¿no? O sea, muy baja densidad, 100 árboles o menos por hectárea, porque también esas personas hacían otros cultivos entre medio de este cultivo, sin polinización, porque son árboles muy grandes, nadie se puede subir a 5 o 6 metros a hacer polinización, eso es imposible, más hoy. Y esa productividad no supera las 4 toneladas por hectárea. Lo mejor que hay, un señor produce 4 toneladas y de ahí hacia abajo. Después podríamos hablar de una situación de cultivo intensivo, con densidad media, intensivo pensando en que se poda, se nutre, se riega, en fin. Y ahí se pueden alcanzar 16 toneladas, 13, 14, 15, hasta 16 toneladas. Y después tenemos la superintensivos. Bueno, también se puede llegar a 20 toneladas en pero no es común, la media yo diría que está en los 16. Y un superintensivo, que es lo que hemos desarrollado en el último tiempo para tratar de responder a la necesidad de costo operacional y de hacer un negocio teniendo los aguacates siempre mirando, ¿no? Mirando al chirimoyo para quitarle el espacio. De 25 hemos llegado a 10 más, ¿no? Pero en condiciones muy controladas. Yo diría que 25, 27, ¿no? En fresco consume el 70%
de unos 6 o 7 millones de kilos que se producen por año, ¿no? La siguiente. Pero está entrando muy fuerte este tema, muy fuerte, muy fuerte. O sea, todo lo perecible, porque en realidad, lo saben bien ustedes, es un fruto de piel muy delgada y por lo tanto y está cargado de azúcar, lo que lo hace ser sumamente perecible, se está revirtiendo un poco hacia la industrialización. Y este es un ejemplo de una empresa que ha desarrollado esto muy fuerte, ¿no? El 30% de la cosecha se está industrializando hoy en el año. Siguiente. Como les decía, miren lo límpido del cielo, la siguiente, y que hace que tengamos una cantidad de radiación exagerada para lo que la especie necesita, ¿no? Exagerada para lo que la especie necesita, que molesta al funcionamiento de las plantas. Entonces hasta aquí uno puede decir, ¿qué hacen estos produciendo chirimoya donde no se da? O sea, naturalmente no se da. Siguiente. Y ahí lo que se veía es que está, ¿puedes retroceder un poquito? Aquí está preparado para la poda, ¿no? Se está haciendo la poda, que es una de las cosas distintas que tenemos con ustedes, es que nosotros no podemos podar, o sea, no es que no podemos, se puede, pero no podamos con hojas. O sea, se desnuda toda la planta y se empieza a elegir qué se va a dejar, porque se controla la cantidad de frutas por planta. Con un ojo no se puede podar, uno no ve nada, o sea, uno puede cortar una cosa que le parece que está mal, pero no puede elegir. La siguiente. El otro problema es el de la dicogamia, que ustedes también lo viven, pero tienen bueno, creo que cada vez más polinizan artificialmente, pero si no quisieran hacerlo también tienen un porcentaje interesante de cuaja natural producto de la visita de insectos a las flores. Nosotros la verdad es que es tan poco lo que cuaja que tenemos que hacer esta labor. Y por lo tanto no podemos tener árboles grandes, porque son sumamente, ¿cómo se llama?, antieconómicos para trabajar. Hoy día nadie quiere subirse un peldaño, nadie quiere subir un peldaño, porque es costoso, ¿cómo se llama?, es molesto, es incómodo. Entonces tenemos que tener árboles en una dimensión, le llamamos humana o peatonal, o sea, huertos peatonales, huertos muy pequeños para poderlos atacar, ¿no? Y todas las maniobras en poda apuntan a tener un árbol pequeño. La siguiente. Tenemos, gracias a la dicogamia, a la polinización artificial, podemos lograr frutas de esta forma. Quizás los calibres comparados con los vuestros no son tan grandes, porque tampoco el mercado los quiere tan grandes, ¿no? Ahí siempre existe el problema de que si yo me compro esto y yo vivo solo con mi mujer, a lo mejor nos comemos las dos la mitad y la otra mitad no sabemos qué pasa con ella. Es una cosa... Y hoy día estamos preocupados de la calidad del polen. De eso estamos investigando cómo podemos potenciar al polen, cómo podemos buscar un mejor polinizante para hacer, sin mucho esfuerzo, frutos de gran tamaño, ¿no? La siguiente. Otra de las problemáticas tiene que ver con la variedad, esta variedad bronceada que tiene mamila, la siguiente, y que en post cosecha, el movimiento en la caja, cuando así... Interior del árbol, ya dentro del árbol es una cosa tremenda, y la mayor parte están sin polinizar. Es decir, que esa es una variedad que habrá que ver qué polinización manual necesita, eso habrá que verlo. Como todo hay que verlo, en cada cosa hay que verla en su sitio. Y esa no es una cañada sin viento, esa es una parcela orientación sudeste con mucho viento. Ojo, eso es muy importante. No es lo mismo el cuajado en una cañada umbría que en una ladera ventosa. Adelante. Bueno, aquí vamos a empezar ya con comparaciones. Aquí voy a comparar datos de los últimos, desde el año 2005 al 2013. Es decir, durante estos años hemos estado comparando Gete con Alborán. Y entonces cojo periodos, por ejemplo, aquí hay un periodo de octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. Y en estos meses, cada mes, cogíamos fruta y cogíamos todos los datos y le hacíamos una media de la misma parcela.
Entonces, el número de árboles, ni dos parcelas iguales, ni dos árboles iguales. Eso solo lo aprende uno cuando ha pisado muchos terrones, no pocos. O sea, los que no han pisado terrones se creen que el campo es todo igual. O sea que, entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos otra comparación también del año 2005-2006 de la Mayora, que tenemos también la cañada noroeste, que está en rojo, y el llano sureste. Aquí tenemos, lo que pasa es que hay un mes más. Aquí hemos puesto el gráfico para ver cómo va evolucionando. Entonces, vemos que a partir de diciembre, en diciembre todavía aquí tiene un sabor bastante bueno, probablemente porque hizo un otoño seco, no ocurre siempre, pero hay un otoño seco, y después ya a partir de enero y febrero ya se viene abajo siempre, porque enero y febrero siempre son los meses más fríos. Adelante. Aquí tenemos otra comparación en el cual tenemos el alborán y el jete, y estos son el número de días que tarda un fruto, desde el día en que se recoge hasta el día que se ablanda en la temperatura de una habitación normal, al norte, bien ventilada, nada de una habitación caliente, una habitación fresca y ventilada. Eso es muy importante. No, el anterior, por favor. Aquí tenemos en el llano sureste, en estos 3 meses, resulta que el alborán ha tardado de promedio 10 días y medio en ablandar, y el jete 6, y en la cañada fría 12,5 y 6,5, es decir, casi el doble de tiempo tarda en ablandar el alborán que el jete. Eso puede tener unas implicaciones comerciales muy grandes. Siguiente. Aquí tenemos, del mismo año, aquí tenemos los componentes para comparar. Allí tenemos la media de peso blando. Hay que tener en cuenta que una chirimoya pierde un 12% de peso fácilmente entre que se coge y se ablanda. El peso medio de una semilla está aquí en alborán, son 0,34 gramos, en jete 0,58. Eso quiere decir que una semilla de jete es casi el doble de grande que una semilla de alborán. Y si hago el tanto por ciento de peso que ocupan las semillas, es decir, peso todas las semillas del fruto y peso el fruto blando. Y entonces en alborán me sale que el 3,6. Bueno, aquí tenemos el BRICS, una evaluación de varios meses, incluyendo enero. Aquí tenemos enero, aquí no había frutos, se acababa esto y después solamente había fruta en marzo de primavera. Entonces aquí podemos ver que eso es muy normal. Es decir, yo empiezo más alto y bajo, bajo, bajo hasta enero, febrero, y después hacia la primavera ya me sube otra vez. Es decir, tal como van subiendo las temperaturas, vuelve a recuperarse el BRICS y el sabor. Bueno, aquí tenemos la Mayora sureste y la Nancla. Entonces, los pesos blandos eran iguales en este caso, una comparación directa. Eso es de otro año, del año 2008-2009. Porcentaje de semillas, como era la misma selección, el porcentaje de semillas es muy semejante, 2,6%, 2,9%. Índice de semillas, muy parecido, 8,3, 8,2. Eso es enero, eso es un mes malo del medio del invierno. BRICS, muy interesante, porque aquí estamos trabajando con BRICS del peor momento, de enero-febrero. Aquí tenemos cerca de 23 en la Mayora y 25,7, que hay una diferencia de más de 2 puntos, que es lo que decía antes, que normalmente siempre la Nancla tiene algo de BRICS. Y sin embargo aquí, curiosamente, en sabor, no se le dio más nota en sabor. El sabor no es solo BRICS, el BRICS es un indicador de sabor, pero no el único. Sí, vamos a seguir. Bueno, aquí entramos ya
en las últimas campañas 2010-2011, vamos a ver cómo vamos de tiempo, 2010-2011, en lo cual tenemos en las columnas, lo que son columnas, tenemos el sabor. La columna negra es la mayora y la columna blanca es la nacla. Y aquí vemos que la nacla siempre está un poquito por encima del sabor, excepto en marzo. En marzo se cruzan las curvas, incluso se pasa por delante la mayora en marzo, pero todo el invierno, diciembre, enero y febrero, lo cual es muy lógico, porque las condiciones climáticas son mejores en Motril, está ligeramente por encima. En otoño, en Brix, aquí hay una diferencia, como siempre, de lo que veíamos antes, ¿no? Pues 3, 5 y tal. Pero en primavera, cuando hace calor, la parcela de la mayora sureste coge también esa temperatura. Y entonces ya son las mismas, esa diferencia pues ya es muy pequeña. Sí, adelante. Aquí tenemos en el llano sureste, aquí tenemos también las mismas comparaciones de otro año, 2012-2013, que es Brix y sabor. Entonces los puntitos, el puntito rojo y la rayita azul, esos son los Brix, el azúcar. Vemos también que hay una diferencia grande de varios puntos, de más de 5 puntos en algunos meses. Después ya viene en febrero y marzo, en marzo y abril. Aquí hay un caso muy interesante, eso lo voy a comentar, porque pueden ustedes decir, ¿y por qué ha bajado en este año el Brix en marzo, abril, mayo sobre enero y febrero? Pues la única explicación que tenemos, como hemos visto antes en las fotos, hay algunos años en los cuales en sitios venteados, como es este, bien venteados, y hemos visto el efecto sobre el árbol, puedo perder ya en marzo y sobre todo en abril y a primeros de mayo, como he enseñado, un desastre. Empiezo a perder hoja en el momento en que la fábrica deja de producir azúcar, baja el 30% el azúcar, inmediatamente el fruto me lo refleja, es decir, el fruto se me ha venido abajo pues 5 grados Brix en este caso. Es decir, si yo tengo un chirimoyo en primavera que se queda con la mitad de las hojas y empiezan a amarillear y quemarse, puedo estar seguro de que la calidad de mi fruto se va a venir abajo. Aquí se ve también la curva de sabor abajo, que sube y después ya se viene abajo hacia la cola. Eso no es raro, es decir, la cuestión de cómo mantener hoja en primavera es importante. Indiscutiblemente los cortavientos ayudan, en fin, hay muchas cosas que ayudan. Ahí no hay cortavientos, en este sitio no hay cortavientos grandes, vamos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una comparación de Alborán y Jete. En enero y febrero teníamos porcentajes de semillas según distintas épocas del año. En enero y febrero tenemos en Alborán 1,7. En marzo, abril y mayo tengo algo más de semillas que en enero y febrero. Eso ocurre a veces, no siempre, no siempre. Si yo lo comparo y en Jete tengo más o menos el doble. O sea, cuando yo comparo, aquí está, marzo, abril y mayo con Alborán y en los mismos meses con Jete, tengo otra vez más o menos el doble de peso de semillas por 100 gramos de peso de fruto. ¿Qué es lo que creo yo que es lo que nota uno al comerse el chirimoyo? Cuando yo cojo una cucharada y me la pongo en la boca, ¿y cómo sé yo si hay muchas o hay pocas? Y lo sé, evidentemente. Cuando llevo 3 segundos ya sé si tiene muchas o pocas. Probablemente ese es el índice más significativo, porque son las que me estoy topando. Es cuestión de número y de peso. O sea que, sí. Variación en cuanto a épocas de eso tenemos pocas comparaciones, pero en fin, aquí hay una. Sí, eso ocurre muchas veces. Lo que ocurre es que las semillas de ese fruto hacia el final han cuajado mejor por alguna razón y tenían
un índice de semilla aquí en invierno, tienen un índice bajísimo, bajísimo. Sí. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otra vez la zona, aquí tenemos el llano bien ventilado y soleado de la Mayora, en la cual estamos comparando la resistencia de la piel en Alborán, eso es importantísimo, y en Jete. Aquí tenemos que todo el tiempo Alborán tiene más resistencia de la piel, como del doble. Pero es que lo que ocurre es que aquí en primavera parece que no había frutos suficientes para poder comparar esto. Se ve que en primavera siempre ocurre esto. En primavera baja la resistencia de la piel. Si yo la continúo aquí empieza el desastre con fino de Jete. Es decir, en cuanto yo bajo de 0,20 o así, ya los frutos no tienen garantía de que al empezar a ablandarse no se deshacen. Eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al Consejo Regulador por esta invitación a compartir con vosotros lo que hacemos en La Mayora. Y lo que voy a intentar va a ser, en el tiempo que tengo, primeramente presentaros otra vez La Mayora, pero con los nuevos cambios que ha habido en los últimos años, para que tengáis una idea de quiénes somos y qué hacemos. Luego os contaré pues, las líneas generales de trabajo que llevamos a cabo en La Mayora y os daré algunas pinceladas de algunas de las cosas que hacemos. Algunas de ellas os parecerán muy básicas, otras no tanto, pero para que, hilando con la charla que ha dado José María Farré, pues para que veáis que un trabajo de investigación dura muchos años para que luego haya frutos finalmente en el campo. Si José María Farré no llegaba a esos cruzamientos de chirimoyo que hizo hace más de 20 años, hoy no tendríamos una variedad como la que tenemos nueva para poder compartirla con vosotros. Por tanto, habrá cosas más básicas, pero que en el futuro yo espero que tengan implicaciones aplicadas. Pasamos. Bien, pues la Mayora pertenece originalmente al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Era una estación experimental que dependía únicamente del CSIC, y el CSIC es un organismo de investigación a nivel nacional que tiene diferentes áreas de conocimiento. Ciencias agrarias, que es a la que pertenecemos centros como La Mayora. Pasamos a la siguiente. Dentro del área de ciencias agrarias del CSIC tenemos un total de 21 centros de investigación en diferentes lugares de España. La mayor parte de ellos trabajan en ciencias agrarias de agricultura, de plantas, pero algunos también trabajan con animales y también en acuicultura, ¿no? Y el nuestro es el IHSM La Mayora, que está situado aquí en Málaga. Pasamos. Originalmente, como os decía, la estación experimental La Mayora pertenecía al CSIC, pero en los últimos años lo que se hizo fue una unión con grupos de la Universidad de Málaga y se creó un nuevo instituto, que se ha llamado Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. Este instituto actualmente tiene dos sedes, una en Málaga, en la Universidad de Málaga, y otra en La Mayora, y durante el año que viene se va a comenzar a construir un nuevo edificio que va a ser un edificio de laboratorios dentro del campus de la Universidad de Málaga. Y va a quedar La Mayora como estación experimental de ese centro de investigación. Por tanto, actualmente en mi departamento, que es el Departamento de Fruticultura Subtropical de este nuevo instituto, estamos los investigadores de La Mayora. Estoy yo mismo, Marta Monserrat, que es la entomóloga del grupo, Carlos López, que trabaja con cultivo in vitro, diferentes postdocs, Jorge González de Emilio Guirado, que están en cargo de toda la parte más aplicada del grupo. Un grupo de la Universidad de Málaga, liderado por Fernando Pliego. Y después también tenemos ahora mismo una unidad asociada con el IFAPA de Churriana. Es decir, que los tres grupos, La Mayora, Universidad de Málaga y IFAPA de Churriana, tenemos un grupo único de trabajo en el que colaboramos entre todos nosotros, con la idea de ser un grupo fuerte en investigación en fruticultura subtropical. Pasamos. Bueno, ya conocéis, yo creo que casi todos vosotros la Mayora, que está cerca de Algarrobo. Esta es la estación experimental La Mayora. Pasamos a la siguiente, que en total tiene unas 50 hectáreas de extensión, de las cuales unas 14 están ocupadas por frutales, y de ellas, la mayor parte de ellas son aguacate. Pasamos a la siguiente. Entonces, hemos estructurado las líneas de trabajo del grupo en 6 líneas principales. Una primera que es lo que llamamos
Optimizar técnicas de cultivo, que es la línea tradicional del grupo desde tiempos de José María Farré, que luego continuó con José María Hermoso y seguimos trabajando en el grupo, y que es una línea fundamental para todo lo que hacemos en el resto de las tareas del grupo. Es una línea transversal que da servicio a todo lo que hacemos de investigación más básica dentro del grupo. Una segunda línea que es el estudio, conservación y utilización de recursos genéticos. Tenemos colecciones de germoplasma, de material vegetal, únicas en Europa, tanto de chirimoyo como de aguacate, como de mango, como de lichi, como de longan, y algunas únicas en el mundo, como la colección de chirimoyo de la que luego os hablaré. Trabajamos mucho en todos los temas de biología reproductiva y cuajado de fruto. Al final, lo que ocurre en la flor va a determinar que tengamos o no fruto. Por tanto, es fundamental saber qué ocurre en las flores para ver cómo podemos manipular esos procesos reproductivos y optimizar la producción final de fruto. Selección y mejora de material vegetal. Estudiamos variedades de otros países, de los diferentes cultivos, pero también tenemos programas propios de mejora, como por ejemplo el que llevaba José María Farré, en mejora de chirimoyo, que aún continúa, y esperamos que en el futuro pueda haber nuevas variedades de chirimoyo que surjan de este programa de mejora. Cultivo de tejidos vegetales in vitro y transformación genética. También lo usamos tanto para propagar material vegetal como para utilizar la transformación genética para estudiar la función de los genes. A veces tenemos algunos conocimientos de genes concretos y la forma de conocer su función es hacer transformación genética y utilizarlo en investigación. Y por último, ecología de insectos y control biológico de plagas. Aquí sobre todo hemos trabajado, luego os mostraré un ejemplo en aguacate, con la idea de seguir produciendo unos productos limpios para el mercado europeo con un aporte mínimo de pesticidas. Pasamos a la siguiente. Trabajamos fundamentalmente en aguacate, en chirimoyo y el mango, pero también en otras especies subtropicales, como puede ser el lichi, el longan, la carambola, la pitaya, otro tipo de anonas o el lúcumo, y también usamos especies que no son subtropicales, pero nos sirven mucho a veces como modelo. Especies modelo como puede ser el olivo o la fresa, para algunos problemas de investigación básica, o algunas otras especies como el paupau, que es una especie de la familia de la chirimoya, de las anáceas, que es la única especie de la familia adaptada a climas templados y que es originaria de Estados Unidos. Y también con especies frutales de zona templada que a veces nos sirven también para comparar algunos resultados que obtenemos con los subtropicales. Pasamos a la siguiente. Si hacemos una perspectiva histórica del grupo, pues el trabajo más fuerte que se ha realizado en los últimos años, liderado por José María Farré, ha sido todo el trabajo en técnicas de cultivo. Y de esto yo creo que todos vosotros habéis recibido información y conocéis gran parte de lo que se ha hecho tanto en aguacate, desde los años 70, pues estudiando necesidades hídricas, nutrición, todo el tema del mantenimiento del suelo, poda, pues cosecha, diferentes variedades de portainjertos, control de hongos de suelo, viviendas orgánicas, compostaje o producción ecológica. En estas líneas se ha avanzado muchísimo y seguimos trabajando en muchas de ellas. En chirimoyo, lo mismo, se creó un banco de germoplasma, que ahora es un banco de referencia a nivel mundial de la especie, y se ha trabajado mucho en todo el tema de nutrición, el riego, cómo polinizar manualmente y compararlo con la producción natural, cruzamientos para mejora genética y manejo de poda, pues tanto para producción de fruta fuera de temporada como para controlar el tamaño del árbol. Pasamos a la siguiente. Lo mismo con el mango, pues estudio de diferentes variedades y portainjertos en la colección que tenemos en la Mayora, nutrición, mucho trabajo con control de pulpa blanda, control de pseudomonas, manejo de la mosca de la fruta, malformación y recientemente también el cultivo bajo plástico de esta especie que puede ser interesante para algunas zonas del litoral, posiblemente Granada y Almería. Y otras especies subtropicales, como os comentaba antes, pues adaptación de diferentes especies, lichi, longa, pitaya, limáfida, lúcumo, guayaba, carambola o papaya, a las condiciones de cultivo de la costa mediterránea andaluza, con la idea de tener información para luego poderla suministrar a los productores que tengan interés en cultivar este tipo de especies. Pasamos. Lo que voy a hacer ahora va a ser daros algunas pinceladas de lo que hemos hecho en aguacate, en mango y finalmente en chirimoyo. Pasamos a la siguiente. Voy a empezar con el aguacate. Como os decía antes, tenemos una colección de unas 70 variedades de aguacate de diferentes orígenes, gran parte de ellas de origen local en Málaga y en Granada, pero también muchas variedades foráneas. Bueno, pues hemos trabajado mucho con ADN, no voy a entrar en detalle de esto, simplemente deciros que podemos diferenciar todas las variedades de aguacate con técnicas moleculares de ADN, pero hay un grupo de variedades que no podemos diferenciar, que son aquí, las que están aquí juntas, que son las de tipo Hass, que son mutantes de tipo Hass. Algunos tienen interés y estamos trabajando con ellos. Pasamos a la siguiente. Y tenemos un ensayo actualmente pues, para
para ver estas nuevas variedades de tipo Hass, pues por ejemplo Carmen o Jiménez 1, Jiménez 2, las variedades chilenas del Andes 1, Andes 2, etcétera, ver cómo se comportan en nuestras condiciones y si tienen alguna ventaja comparada con Hass. Y también tenemos este ensayo que se plantó en abril de 2013 sobre DUSA, sobre el protegento clonal, pues otras variedades de interés como puede ser GEM o Maluma, para ver cómo se comportan nuestras condiciones de cultivo y ver si pueden ser interesantes como una alternativa a Hass. Pasamos a la siguiente. Los daños de la plaga son muy visibles en el campo y la gente se asustó y se empezó a aplicar algunos productos químicos. Bueno, pues la idea fue ver si podíamos controlarlo con medios no químicos. Entonces se encontraron en La Mayora, el grupo liderado por Marta Monserrat y con la colaboración de Jorge González, pues se encontraron enemigos naturales que estaban presentes naturalmente en las plantaciones de aguacate de La Mayora. Son dos fitoseidos, Eusebio reticulatus y Noseius californicus, que parece que podían ayudar a controlar la plaga. Y luego también se observó que había una correlación muy buena entre la presencia de estos enemigos auxiliares y la presencia de polen en la atmósfera. Los resultados que tenemos, algo nos ha adelantado antes Ricardo sobre el centro de origen de la chirimoya, que creo que es algo importante con vistas al futuro, con vistas a conservar los recursos genéticos de la especie, porque al final, si en el futuro nos hacen falta genes que aquí no los tenemos y hay que traerlos de fuera para control de algunas enfermedades o plagas, es posible que estén presentes en su centro de origen. Y ahora veremos lo que hemos estado haciendo sobre eso. Pasamos a la siguiente. Bueno, como sabéis, además del chirimoyo, en la familia hay otras especies con interés agronómico, aunque menor, como puede ser la nona esquamosa, como puede ser la temoya, que es el híbrido entre el chirimoyo y la nona esquamosa, como puede ser la ilama, que es la nona diversifolia, que está presente fundamentalmente en el sur de México y norte de Guatemala, la nona reticulata, la guanábana, la nona muricata, la nona purpúrea, que está presente en Costa Rica, la socoya, o la nona mucosa, que es el biribá. Y también el paupau, que es la especie que os decía antes, que es Asimina triloba, que es la única especie de la familia adaptada a climas templados. Y puede ser interesante como un fruto exótico para zonas más frías. En Estados Unidos se cultiva en el interior del país, desde Kentucky hasta la frontera con Canadá, y puede ser interesante como algo exótico para climas más fríos. Pasamos a la siguiente. Esto lo he puesto en honor a Ricardo, porque esto, cuando Charles Darwin hizo su viaje con el Beagle, paró en el puerto del Callao, allí en Perú, y dijo, está en inglés, pero lo traduzco, dijo que había dos cosas en Lima que todos los viajeros han discutido y han hablado sobre ellas, ¿no? Las mujeres, que son las tapadas, porque era el traje típico de Lima en aquella época, y un fruto que él le llamó chilimoya. O sea, Charles Darwin le llamó a la chilimoya, que parece como que es de Chile, ¿no? Y decía Charles Darwin que para él las mujeres eran tan bellas como deliciosa era la fruta de la chirimoya, ¿no? O sea que este era el joven Darwin que perseguía mujeres allí por Perú, pero ya le gustaba la chirimoya y, vamos, era uno de los que ha dicho que le gusta mucho la fruta. Pasamos a la siguiente. Y posiblemente la primera vez que escribió sobre chirimoya, al menos en español, fue José de Acosta, que él la describió diciendo que todo lo de dentro es blando y tiene como manteca y blanco y dulce de muy escogido gusto. A juicio de algunos es la mejor fruta de las Indias, pero también decía, tiene unas pepitas negras en cantidad. Y luego os comentaré un poco lo que estamos haciendo en mi grupo con la idea de ver si podemos conseguir chirimoyas sin semillas. La competitividad como cultivo frente a otras especies está basada sobre estas tres cosas. Uno, reducir los costos. A como dé lugar, ¿no? Tenemos un costo país energético muy alto. Nuestra energía, la matriz energética depende del petróleo. Casi en un 80 o un 90% es petróleo, y por lo tanto estamos siempre a merced de lo que pasa en el mundo con el petróleo, que es lo que nos va a ocurrir con la electricidad. Otra opción es aumentar los rendimientos. Si yo produzco más kilos por hectárea, podré hacer frente a un aumento en los costos. Y una tercera cosa es mejorar la calidad de los frutos, y de eso también es relativo porque los nuestros no son calibres tan grandes, no son tan dulces como aquí, pero tenemos por lo menos la ventaja de que no hay moscas
que molestan, no tenemos moscas que dañan los frutos. Es un fruto que se hace en un largo tiempo en el árbol y por lo tanto no se cae, ¿no? Pero si tomamos estas tres cosas en conjunto, podríamos intentar mejorar la competitividad del cultivo. La siguiente. Por lo tanto, como dice esta señorita, necesitamos urgente un cambio para poder seguir concursando con esta especie en el contexto nacional de otras especies. La que sigue. Entonces, vimos la posibilidad de hace mucho tiempo atrás de aumentar la intensidad de cultivo representada en mayores densidades, intentando hacer plantas mucho más pequeñas y más atacables con el manejo. Aquí hay una síntesis desde los años 70, cómo ha venido el marco reduciéndose, ¿no? Partimos de 100 plantas o menos de 100 plantas en algunos casos, hasta 1000 plantas en los 2000. Nosotros hicimos un experimento que ya tiene 25 años, de 2500, y hay algunos que lo han hecho todavía más intenso, un poco más, 500 plantas más, en suelos muy pobres, y eso hay que decirlo, no se compara el nivel de fertilidad que puede haber aquí en La Vega con lo que tenemos nosotros, que tenemos niveles de materia orgánica del 0,5%, o sea, nada, ¿no? Con una, ¿cómo se llama? Con un periodo seco sin lluvias de 8 meses en el año casi, o sea, son muchas condiciones distintas. Pero un poco, esta es la variación, ¿no? O sea, lo que uno puede imaginarse aquí es que cada vez son las plantas más pequeñas, porque hay que atacarlas, ¿no?, con menos costo. La siguiente. Esto sería una plantación antigua, de 100 plantas, que incluso han sido recortadas para tratar de atacarlas un poco mejor. Pueden ver allí todavía los efectos de la última helada, que fue el año 2010, y que todavía tiene partes secas en el árbol que se empiezan a reponer, pero la verdad es que aunque se repusiera toda esta parte del follaje, no serían atacables con el manejo, no se podrían polinizar, porque habría que subirse aquí a una escala muy grande para poder hacer el trabajo. Y este trabajo, como les dije en la primera parte, lo hacen esencialmente mujeres. Son más prolijas, bueno, allí por lo menos, ¿no? Aquí a lo mejor los varones también son prolijos, pero allí por lo menos no. Las mujeres sí tienen cuidado en hacer este trabajo de polinizar y ellas no quieren subirse uno o dos peldaños más. Por lo tanto, este tipo de huertos está en franca retirada, yo diría que son muy pocos los que quedan, y los que quedan no se polinizan y alcanzan esas productividades que no superan las 4 toneladas por hectárea. La verdad es que ahí el concepto distinto es riego, fertilizo y voy a cosechar, nada más. Visto así, 4.000 kilos por hectárea a lo mejor no es mala plata. Pero también hay un montón de superficie que está improductiva, superficie que se podría ocupar en un clima que digamos que es un poco mejor que otro para poder hacer más intensidad de cultivo. Lo que sí vimos en estos casos es que con tanta radiación que cae, estos árboles también se portan más o menos, ¿no? Hay mucha hoja que es parásita, mucha hoja que se daña por la fotodescomposición, y eso tiene un efecto sobre el funcionamiento de la planta. Por eso que yo diría que estas plantaciones son muy escasas hoy en día, son pocas. La que sigue. Esto ya es de los 80, 90, los 6x3, 6 de calle y 3 de sobre línea, con una planta que ojalá no mida más allá de 2 metros, ¿no? Y ojalá con bastantes entradas por los costados para que las personas cuando hacen la polinización no sufran con las ramas y poder atacar completamente esta planta. Los niveles de polinización para plantas como esta, aquí nadie se arruga, es decir, que poliniza 300, 400 flores en un árbol como esta, ¿no? Es atacable. Ahora, por eso nos preocupa tanto el tema del polen, porque hemos visto que muchas de esas flores no cuajan o se pierden. El siguiente. Estos son los arbolitos de más de 20 años,
Estos son 1 metro y entre esta línea y esta hay 4 metros. Altura máxima teórica para funcionar 1,80 m, 2 metros. Todo lo que hay de 2 metros hacia arriba no se toma en cuenta, no se utiliza porque, insisto, nadie quiere subirse a hacer un trabajo. Por lo tanto, todo está dispuesto para que las ramillas estén por los costados y las personas fácilmente puedan acceder a las flores y hacer la cantidad por planta. Si ustedes piensan, si a una planta de estas pueden ver el grosor de su tronco, yo puedo ponerle 10 kilos, que serían en frutos de 300 gramos, 30 frutas. 10 kilos por 2.500 pueden hacer 25 toneladas. Y es un poco el juego que estamos tratando de movernos, sobre 20 toneladas, 22 toneladas para poder pagar los costos. También, si se fijan, hay mucha hoja amarilla y eso es nada más que la fotodescomposición que hace la cantidad de radiación que recibimos, ¿no? por el forado que hay en la capa de ozono en el sur. Y eso invalida mucho a las hojas durante el invierno y parte del verano también. Y obliga a que el follaje interno haga el trabajo y eso obliga también a hacer algún tipo de podas en verde para poder mantener ciertas tasas de iluminación al centro y así poder hacer que las hojas trabajen. ¿Para que sigue? En suelos muy pobres de ladera, de una matriz arcillosa, hay algunos que incluso yo creo que es una derivación, esta plantación era de aguacates a 6 y tantos y lo que hicieron fue poner un caballón más por el centro y quedó, finalmente los 6 se redujeron a 3 y sobre la línea a 1 metro, haciendo 3.333 plantas por hectárea. Aquí yo creo que se puede pensar en 6 kilos, máximo 7 kilos, y eso también supera las 20 toneladas por hectárea. Con una media de 2 frutos por ramilla, con 22 ramillas tenemos ¿cómo se llama? Ese tonelaje. O sea, no se puede pretender en estos esquemas 5, 10, 15 hectáreas porque es locura. 2 hectáreas, 3 hectáreas es suficiente. Y lo que vemos aquí es cuando la planta es joven, siempre los brotes van hacia arriba, pero después hay que luchar un poco con ellos por la vía de los despuntes, o sea, de los cortes, para que se generen brotes más débiles hacia abajo y vengan prácticamente las frutas desde abajo cayendo hacia el suelo, ¿no? Ahí no hay pretensiones no se generan mamones, ninguno, porque todo está con peso hacia abajo. ¿Cómo se llama? Se debilita el sistema. Y como se podó el año anterior, o sea, esto una vez que se coseche se va a podar, renueva, mientras el que se hizo el año pasado produce. Entonces tenemos un tándem ahí, tratamos de no hacer producir la misma estructura. Ahora. Estos fueron ahí, si ustedes cuentan, son 30 frutos. Estos son 30 frutos y eso equivale a 10 kilos, son 25 toneladas, las 2.500. No se necesita más. O sea, el polinizador o la polinizadora entra, cada árbol se lleva con una tarjeta, se marcan las 10, se cuenta si están las 30 flores, bueno, un poco más porque hoy día las polinizadoras garantizan entre un 75, 80% de efectividad, por lo tanto no son 30, son un poco más nomás, y cierran la planta y pasan siempre a la siguiente. La idea es no tener que volver más de dos veces como mucho. 30 flores se encuentran en una sola vez. El punto está en que tienen que estar las 30 flores en 2 máximo por ramilla. La otra. Es el tema, ¿no? O sea, todo lo que se poliniza va hacia abajo, no se hace aclareo, no se hace nada, no se poliniza. Esta seguramente es polinización natural, pero el resto está todo hecho a mano, sobre una ramilla que después de este trabajo lo único que queda con ella es volver aquí y tenerla y esperarla para 2 temporadas más para que esté de la misma forma. Otra. Simplemente a escala humana. Aquí, este fue el huerto en que hubo tanto vigor que hubo que empezar a hacer cosas como estas filigranas como esta, para poder tratar de ¿cómo se llama?, de
de controlar, ¿no? Al final, con la tijera, yéndose hacia atrás nuevamente y estimulando rotaciones múltiples, se pudo traer el árbol, reducir el vigor y ponerlo en fruta. O sea, en estos sistemas intensivos, y por eso que me han preguntado por estos días cuánto ponemos de nitrógeno por hectárea. Con suerte 80 unidades, con suerte. 60, 70 como mucho. Porque si no, esto se descuadra. La otra. Este es un 6x5 que era más grande y también ¿cómo se llama? Se transformó, ¿no? Vean la sequedad del monte, ¿no? Es seco y con mucha radiación, el follaje sufre bastante. La siguiente. Y esta planta, si la desnudamos, nos va a mover un poco así, con muchas ramillas. Entonces el podador deja las 40 o las 50 ramillas, este es un árbol más grande que estos de 2500, ¿no? Las que necesita y el resto lo limpia todo, ¿no? Aquí está sin podar. La siguiente. Y esto lo deja así podado. O sea, uno puede ver un poco con un poco de susto, ¿no? Un poco de temor, el que bajó tanta ramilla, pero este señor por lo menos dice, mire, yo bajando a 4 yemas lo tengo. Y produce, ¿no? Y produce temprano además. Este es el primer productor del país, está en la zona norte, él está cosechando a fines de junio. Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a cambiar el tercio totalmente de lo que se está hablando ahora aquí, del tema del cultivo del chirimoyo. Y voy a entrar un poco, una vez que se ha cogido el chirimoyo y se lleva al mercado, ahora hay que convencer a las personas que lo compren y lo coman. Y hoy en día, cada día más, aparte de los posibles gustos que tenga cada uno, porque la verdad es que el chirimoyo está bueno, por lo menos a mí me gusta y a mucha gente. Hoy en día muchas personas se mueven por el tema salud, por el tema nutricional, es decir, qué me aporta a mí este alimento dentro de lo que es mi dieta, si es un alimento que puede llegar a mi dieta equilibrada, a una dieta saludable que me pueda dar una cierta calidad de vida. Bien, en este sentido, si me ponen la primera diapositiva, tenemos que ver el tema de la pirámide nutricional. Normalmente los que nos dedicamos a la nutrición, lo que hacemos es transmitir a la población mediante estas representaciones pictóricas, como es la pirámide nutricional, traducir todo aquello que nosotros vemos en el laboratorio, que vemos en nuestras investigaciones, en nuestros estudios, sobre cuáles son las proporciones ideales de los distintos alimentos en función de su composición en nutrientes para que nos puedan aportar, digamos, todo lo necesario para una vida sana, para una vida con una cierta calidad de vida y la salud en el sentido más integral de la palabra. Entonces tenemos aquí, esta es la pirámide, la última pirámide de la dieta mediterránea, pues tenemos que en la base lógicamente está el agua, puesto que es nuestro principal componente, y en el escalón siguiente tenemos ya las frutas, verduras, hortalizas, que deben constituir la base de y los cereales, lógicamente, que deben constituir la base de nuestra alimentación. Es decir, que conforme subimos hacia el vértice, vemos que son alimentos que también debemos incluir en nuestra dieta. Normalmente tenemos que tener el concepto de que no tenemos alimentos ni prohibidos ni permitidos. Todos los alimentos se pueden tomar. Lo único que pasa es que hay que tener en cuenta esto que pone aquí al lado. Es decir, las cantidades y la frecuencia con que consumimos cada uno de ellos. Mientras que los que están en la base debe ser de un consumo diario, incluso de varias raciones diarias, frutas, verduras y hortalizas, 5 raciones diarias. Sin embargo, de los que hay aquí en la pirámide, en el vértice de la pirámide, solamente debemos tomarlos de vez en cuando, aunque nos gusten mucho, como puede ser un buen pastel, como el que hemos comido hoy de postre en la comida, ¿no? Bien, por lo tanto, este es el concepto general de lo que sería una dieta equilibrada, siguiendo esta pirámide y sabiendo qué alimentos debemos consumir más frecuentemente y cuáles menos frecuentemente y en menor cantidad. En la siguiente diapositiva
podemos ver la composición de es decir, la clasificación botánica, que todos la sabemos. Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente, porque ya esto lo saben ustedes mejor que yo. Y esta es la página que corresponde a la codificación de un sistema internacional de codificación de alimentos que corresponde a las chirimoyas. Si quieren consultar cualquier composición de alimentos, de un alimento, pueden entrar en la página que se llama betka.net. Ahí está la base española de composición de alimentos y donde está puesto la composición de la chirimoya de aquí, de la zona de la costa de Granada-Málaga, que hicimos un estudio hace unos años con la denominación de origen. Hicimos un estudio de cuál era la composición nutricional de la chirimoya de aquí. Bien, en la siguiente diapositiva viene la composición de la chirimoya. Como ven, tiene un 77% de humedad por 100 gramos de alimento, tiene un valor energético de aproximadamente 78 kilocalorías, tiene un contenido en proteína de 1,3 gramos por 100 gramos, tiene muy poca grasa, 0,26 gramos, y el resto son hidratos de carbono, que aproximadamente estaría en un 17,5%, el cual es un 3% de almidón, pero digamos, esto que he puesto aquí en esta parte de la diapositiva y que no representa la composición de las chirimoyas, esta es la composición de distintos cultivos de chirimoya de Madeira. Vemos que el contenido en los distintos en energía, pues estamos en 89, nosotros tenemos 77, de humedad prácticamente igual, de proteína estamos en el mismo orden, 1,96, 1,48, 1,36, aquí estaríamos con 1,3. En grasa, quizá un poco más baja, la de aquí ligeramente más alta, y fibra dietética, que también es interesante, tienen un contenido bastante aceptable desde el punto de vista de que en nuestra dieta normalmente no tomamos mucha fibra. Bien, esta composición se ha publicado, prácticamente todavía no está en prensa. La he conseguido porque una de las autoras de esta publicación, que se va a publicar en una publicación inglesa que se llama Química de Alimentos, se ha empezado a trabajar en estas variedades, tanto en las variedades de la zona de Madeira, como también se están haciendo últimamente muchas publicaciones de las chirimoyas de la zona sur de Italia. Son dos sitios emergentes que se están haciendo muchos estudios sobre todo acerca de la composición y del valor nutricional y del valor salud de la chirimoya. En la siguiente tenemos pues, un recorrido de lo que es la composición. No me voy a detener mucho y solo me interesan aquellos números que están en rojo aquí. Es decir, por ejemplo, la chirimoya aporta casi un 4% de las ingestas recomendadas diarias que tenemos que tomar nosotros de proteína. Tengan en cuenta, por ejemplo, que una persona adulta con un huevo y un vaso de leche tiene cubiertas sus necesidades de proteína. No necesita más proteína. Estamos con una dieta hiperproteica normalmente, en la dieta habitual en nuestro entorno. Por lo tanto, simplemente tomando 100 gramos, una ración de chirimoya, tenemos ya cubierto un 4% de proteína de nuestra dieta. Tenemos cubierto, tomando una ración, tenemos cubierta un 12% de nuestra ingesta real de fibra. Esto es muy importante porque nosotros, la población española, en el último estudio que hicimos, está tomando alrededor de entre 15 y 17 gramos de fibra en la dieta, cuando lo recomendado está en 25 y los americanos lo han puesto en 38 gramos diarios. Por lo tanto, el que una ración de un alimento como la chirimoya te aporte ya un 12% es bastante interesante desde el punto de vista de la ingesta de fibra. Muy rica en vitamina C, un 17%, casi un 18% de la ingesta recomendada de vitamina C puede darla una simple ración de
chirimoya o de hierro un 7%, cosa que también es interesante desde el punto de vista nutricional, y de potasio un 8,9%. También es muy interesante que de sodio la chirimoya tiene solo un 0,2%. Cubre solo un 0,3% de la ingesta recomendada. Es muy pobre en sodio y muy rica en potasio. Por lo tanto, eso es interesante desde el punto de vista de las personas que puedan tener hipertensión. La siguiente diapositiva. En cuanto a los ácidos grasos, hicimos el análisis del perfil de ácidos grasos. Hoy que se habla tanto de ácidos grasos omega 3, omega 6, si son buenos, si son malos, saturados, no saturados, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una cosa, aunque nosotros desde el punto de vista, digamos, académico de investigación podemos tener necesidad de determinar estos ácidos grasos, sobre todo los mayoritarios, los N3, que son mayoritarios, los N6, el linoleico, y el palmítico, que es el saturado. Sin embargo, tiene muy poco oleico, la chirimoya. Pero al tener un 0,2% de proteína, prácticamente no es interesante desde el punto de vista nutricional este perfil de ácido graso. A mi derecha está Antonio Sánchez, como presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Chirimoya, protegida de la chirimoya. A continuación, Iñaki Ormaza, que es también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José Linares, como productor de chirimoya y aguacate, y Juan Hueso, que es responsable de fruticultura de las palmerillas, como sabéis, de Cajamar. Bueno, y mi nombre es Ignacio Escobar, de Caja Rural de Granada, de la finca La Nacla. Yo no sé si alguno de los que hay en la mesa quieren comentar algo, y a continuación, por favor, con un poquito de orden, aquellas cuestiones que se hayan quedado un poco en el aire a lo largo de todo el día, pues tratar de intentar aclararlas. Si queréis, empezamos por aquí, por la mesa, si hay alguien que quiera tomar la palabra. Yo solo quería comentarle al profesor Iñaki Ormaza alguna pregunta que me han transmitido nada más llegar, en el sentido de si hay algo a la vista de cómo se podría plantear en un futuro el desarrollo del campo de esa nueva variedad que ha comentado el profesor Farré, 924, y por si a alguno le interesara en el futuro, de cómo se tiene pensado que podría ser viable ese desarrollo de cara al agricultor. Iñaki. Sí, bueno, la variedad, como hemos comentado antes, está actualmente en fase de registro. Entonces nuestra idea es que en el futuro, cuando ya esté todo en marcha, pues pueda ser disponible por parte de los viveristas que puedan propagarlo siempre que firmen un acuerdo con el CSIC para la propagación de ese material. Mientras tanto, sí que se podría contemplar quizás en algunos casos concretos una firma de un acuerdo de transferencia de material, y quizás la forma que se me ocurre que puede ser más adecuada puede ser a través del Consejo Regulador. Quizás puede ser porque sería prácticamente inviable hacer unos acuerdos con diferentes agricultores, que puede ser un número excesivo, y quizás a través del Consejo Regulador se puede hacer un mayor control por parte de ellos de qué agricultores pueden tener acceso a ese material, con vistas también a tener datos nosotros pues de la producción en condiciones reales de campo de la nueva variedad. Bueno, por parte del Consejo Regulador, bueno, estamos abiertos a que se pueda hacer así. De hecho, ya le he transmitido a Iñaki la necesidad o la inquietud que tienen muchos agricultores de tener esta nueva variedad, y bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer el enlace entre agricultores y el centro de la mayoría. Cuando entra una variedad nueva en cualquier sector, es importante que se experimente no en 100 lugares, pero en unos cuantos lugares estratégicos que se discutan previamente
con distintas características, igual que he estado yo hablando de 3 tipos de parcelas en las cuales se ha estudiado hasta ahora, pues si en vez de 3 son 9 o 10 para cubrir las distintas zonas ecológicas, para que la gente me entienda, pues distintas condiciones de viento, de temperaturas, de humedades, de insolación, etc., ¿no? Entonces, tener unos pocos sitios siempre con agricultores que estén muy motivados, porque normalmente la gente se motiva mucho en reuniones como estas, y si después sale y se va a tomar unas copas, todavía se motiva más. Entonces, el problema es que los árboles significan muchos años de trabajo duro y muchas horas pisando terrones o piedras, depende del terreno. Y después la gente se cansa, es decir, que si uno no está bien motivado, tiene que pensárselo, porque para no llegar al final de la carrera es mejor no empezar. Entonces hay que hacer compatible esto, que puedan ser diferentes zonas de diferentes características y una persona que esté muy motivada para que diga, no, yo le echaré tiempo, porque es que el agricultor, un agricultor experimentador, y más en Chirimoyo, tiene que pisarse sus árboles muchas veces, muchísimas, porque no puede esperar que el centro experimental vaya y le resuelva todos sus problemitas. O sea, que antes de empezar, que se lo piensen. Eso es como el matrimonio, como dicen los curas, piénsatelo, pero después la mitad se divorcian. Entonces, eso también ocurre con la experimentación, es decir, la mitad o más lo dejan antes de llegar al final. Entonces, es mejor que lo tengan pensado antes de empezar. Bueno, desde la asociación, Iñaki desde luego lo sabe, en la medida posible a través de nuestros socios, pues también intentaríamos transmitir la información y intentar lograr esa colaboración. Ya lo estamos haciendo en otros proyectos. La cuestión es encontrar, como dice María, el voluntario que tenga esa voluntad. Esta parte de la mesa, Pepe, Juanjo. Yo, como no he hablado antes, por lo menos, para el que no me conozca, soy Pepe Linares, yo doy las gracias a la organización y como agricultor no puedo entrar en las disquisiciones de los técnicos que estoy con mi alrededor y que esta mañana han actuado, porque ellos son los que tienen la capacidad para hacerlo y lo digo. Yo lo que sí puedo es centrarme en lo que es el título de esta mesa redonda, que es perspectiva de desarrollo de fruticultura tropical en la costa, y qué opinión tengo al respecto. Creo que ahí es donde yo me voy a centrar y puedo opinar. Yo no puedo opinar de qué va a ocurrir con una investigación o cualquier cosa de esta. Y ya que aprovecho para, en fin, centrar una listita que había preparado, porque realmente para que sepan cuál es mi intención, qué es lo que pienso de lo que puede ocurrir en el futuro en la costa. Mi experiencia como agricultor, yo empecé plantando las 3 variedades madres de la costa, que fue chirimoyo, aguacates y mango. Pero al final me he especializado más en el tema del aguacate, porque mi finca la tengo en Motril, yo vivo en Málaga, y realmente desde lejos era mejor tener un monocultivo que se cuida mejor por teléfono y hay que venir menos veces, ¿no? Por el tema del tratamiento, en fin, algo que los agricultores aquí presentes lo entienden perfectamente. No obstante, sí es verdad que he tenido experiencia en chirimoyo y ahora después les daré un apunto al respecto. De todas formas, yo quería hacer una pequeña historia de lo que ha ocurrido a partir de hace 30 años que yo planté, más o menos, 30 años más o menos. Hace 30 años, en el aguacate concretamente, los expertos de la época no daban mucha esperanza a la rentabilidad del aguacate, debido a que en otras partes del mundo, como Israel, Sudáfrica y Centroamérica, lo digo porque es que creo que es importante y tenemos que ver cuál es el futuro de la zona. Se estaban plantando muchas hectáreas en esa zona y se estaba aumentando mucho las producciones con unos costes de producción
producción por temas de sueldo, no hay muchos temas, por debajo de los nuestros, inferiores. Por lo que se tenía el convencimiento del consumo del aguacate no aumentaría al mismo ritmo que las plantaciones en estos sitios, ¿no? Y con lo cual tenía una vida muy corta. Efectivamente, al cabo de los 8 o 10 años, vendimos los aguacates a 60 céntimos. Quiero recordar que yo decía, bueno, esto, yo creo que como esto se sigue así, pues hay que arrancar los aguacates, ¿no? Entonces tenía aguacates, mangos, chirimoyos todavía, ¿no? Recuerdo que en aquella época los chirimoyos se vendían unas 30 pesetas o 60, de 30 a 60 pesetas, los mangos de 30 a 200 pesetas y los mangos de más de 1 kilo, que hoy valen menos, ¿no? De 1,5 kilos por ahí, los vendía a 300 pesetas o más. Eso fue un caos auténtico. El mango, sí es verdad que necesitaría un capítulo aparte, descaradamente. La realidad ha sido que las producciones de aguacate en el mundo se han multiplicado por algo más de 3 desde aquella época. Y por suerte para nosotros, las previsiones no se han cumplido. El consumo del aguacate está por encima de las producciones aún en esta época. Quiere decir, han pasado 30 años y han ido aumentando los consumos del aguacate por encima de las producciones por muchas hectáreas que se hayan podido poner. En el tema de los mangos ocurre algo parecido. Hoy sabemos que hay un mercado potencial muy importante al que le gustan nuestros mangos, los mangos de España. Eso es, hablo de Europa.